Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que en este tiempo pues podamos estudiar un poco de la palabra y meditar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que siempre el Señor quiere hablar a su pueblo, ¿no? Pero es necesario que nuestro corazón, todo nuestro ser esté alineado para poder escuchar qué es lo que Dios quiere hablarnos. Y en este tiempo quisiera meditar algo acerca de la oración. Sabe que la oración es algo muy fundamental, es lo más importante en la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios, es la comunión con el Padre. Y vemos en la Biblia muchos temas de la oración, muchos pasajes, historias de hombres y mujeres que oraron, que clamaron a Dios en ciertos momentos y Dios respondió, ¿no? Entonces, es muy importante saber por qué el Señor dejó la oración. Todos sabemos que la oración es para hablar con Él, es para clamar, ¿no? Pero quiero ver puntos importantes que es necesario que los recordemos, porque en este tiempo Dios está llamando hombres y mujeres que aprendan a estar parados en la brecha, como lo dice la Escritura. Hombres y mujeres que estén alineados con Él y que no solamente oremos por nosotros, sino que clamemos por nuestra familia, por nuestra nación, por la economía y por todas las cosas que están sucediendo. Quisiera que vayamos al libro de Ezequiel 22:30. Vamos a ver algo ahí. Ezequiel 22:30 dice, tengo una traducción lenguaje actual, dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Mire, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. Algo muy importante de este tiempo es que nosotros necesitamos interceder, ¿no? ¿Qué es interceder? Es orar por otros. Hay muchas personas que necesitan de nuestra oración, ¿no? Pero cada vez que nosotros oramos por otras personas, algo que estamos haciendo es dándole protección. Cuando usted ora por sus hijos, cuando usted ora por su familia, cuando usted ora por la iglesia, por el pueblo de Dios, sabía que esa oración está trayendo protección sobre la vida de esas personas. Sabía que cuando usted y yo oramos por hijos de Dios que se han apartado, por hijos de Dios que están en vicio, por hijos de Dios que están cautivos, sabía que nosotros estamos defendiendo, estamos peleando el alma de esa persona a través de la oración. Dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. Cuando nosotros oramos o intercedemos por terceras personas, es decir, que estamos defendiendo la vida de esa persona. Dice: alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla. Mi oración y la oración de ustedes es como una muralla. Cuando usted ora por sus hijos, usted está levantando en el mundo espiritual una muralla, una barrera, una protección que los está cuidando. Cuando usted ora por su familia, tiene que pedirle al Señor que le revele la importancia de la oración, la importancia de la intercesión. Decirle: Espíritu Santo, revélame, porque muchas veces nosotros oramos. Dijo Jesús: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Gente que ora
y que piensa que por su vana palabrería va a ser escuchado. Estos son los hipócritas y muchos de nosotros todavía tenemos eso. Oramos y pensamos que por la vana palabrería, por nuestras bonitas palabras, Dios nos va a escuchar, ¿no? Pero necesitamos entender que nuestra oración es la que trae protección primeramente sobre nuestra vida personal, es la que trae protección sobre la familia, sobre las finanzas, sobre la nación. Entonces, mi oración y la oración de ustedes ejecuta en la tierra y en el cielo un gran poder. Y vemos y dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla. Número 1, la oración de 2 o 3 personas trae protección y levanta murallas, ¿no? Dice, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Es decir, cuando vamos a interceder por una persona que se ha apartado, por una persona que no está bien, por una persona que no está alineada al plan de Dios, si estamos orando por personas que no conocen del amor de Dios, ¿cómo venimos a la presencia del Señor? Venimos a rogar. Dice, busqué a alguien que me rogara por ellos. ¿Qué es rogar? Es suplicar, es pedir, es implorar. Es decir, Padre, venimos a rogar, venimos a interceder, venimos a suplicar por esta persona, por esta nación, por los gobernantes de la tierra. Entonces, Dios está buscando en este tiempo hombres y mujeres que vengan a implorar, que supliquen, que pidan, que oren, que intercedan. ¿Para qué? Para que Dios obre a favor de nosotros. Y dice, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. El Señor dice, estoy buscando gente que interceda, que ore por las almas, que clame por ellas, pero no hay nadie. No hay nadie que esté orando por su familia. No hay nadie que esté orando por la nación. No hay nadie, no he encontrado a nadie que esté intercediendo y que esté suplicando. Entonces, número 1, podemos ver que la intercesión trae protección. La intercesión levanta murallas de protección, levanta una cobertura espiritual, ¿no? Entonces usted, padre, madre que me está viendo, tiene que pedirle al Espíritu Santo que le revele la importancia de la intercesión. Cuando usted ora por sus hijos, usted está levantando una muralla, una protección. Cuando oras por tu familia, estás levantando una protección en el mundo espiritual, ¿no? Entonces es importante que en nuestras vidas sea revelado el poder de la intercesión, el poder de orar por otras personas. Y número 2, vamos a ver algo en Santiago 5:14. Dice, si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que los sane. Si oran con confianza, Dios le responderá y sanará al enfermo. Número 2. Aquí dice que si una persona está enferma, ¿qué es lo que debe hacer? Llamen a los ministros. Hay una traducción que dice llamen a los ancianos. Llamen a los líderes o a los pastores para que oren por él. Es decir, 2 o 3 pastores, los ministros que hayan, vienen y oran por un enfermo y dice, pedirán al Señor que lo sane. Si oran con confianza, Dios le responderá y sanará al enfermo. Sanará al enfermo. Entonces, ¿qué trae la oración?
de ministros, de pastores, de siervos de Dios, cuando oran por un enfermo, trae sanidad. La oración es algo que trae sanidad. Yo creo firmemente en los médicos, pero nuestra fe primeramente debe estar depositada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres, ¿no? Nuestra fe debe de estar depositada en el poder de Dios, en el poder de la oración. Necesitamos creer que Dios es quien tiene el poder para sanarnos. Entonces, podemos ver aquí que la oración trae sanidad. Y mire, dice aquí, y si ha pecado, también lo perdonará. Es decir, después de la sanidad, Dios también puede perdonar nuestros pecados, ¿no? Nuestros pecados. Y miren lo que dice el 16, todo va enlazado, dice, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. ¿Qué es lo más importante para que nosotros recibamos sanidad? Es confesar nuestros pecados. Dice, la oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. En otra traducción dice, la oración del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? El que está alineado haciendo la voluntad de Dios. El que está obedeciendo a Dios. El que está alineado al plan de Dios. El que está continuamente en obediencia a Dios. La oración de una persona que está alineada al plan de Dios tiene mucho poder. Tiene poder para sanar al enfermo, tiene poder para traer sanidad, para traer perdón de pecados. Entonces podemos ver que la oración trae sanidad. Trae sanidad. Por eso es muy importante que si una persona está enferma, lo primero que debe hacer es llamar a su pastor, a su mentor y pedir oración. Pedir oración. Primero, depositemos nuestra fe en el poder de Dios. Es necesario depositar nuestra fe en el poder de Dios, ¿no? Es importante. Entonces, número 2, la oración trae sanidad. Trae sanidad. Así que toda persona que me está escuchando, si usted está enfermo, llame a un pastor, llame a un ministro, llame a su líder y pida oración, ¿no? Pida oración, que estamos para servirles y para ayudarles, para orar por ustedes. Deposite su fe y su confianza en el poder de Dios, dice la Escritura, para que nuestra fe esté cimentada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Vemos el segundo paso y vamos al número 3. Filipenses 1, 18 y 19. En este texto nos habla una historia de Pablo. Y aquí Pablo se refiere, ¿no?, a lo que él está haciendo, a su misión, a predicar la palabra. Y Pablo les dice que hay ciertas personas que están predicando el evangelio porque en verdad lo quieren predicar, ¿no? Pero habría otro grupo de personas que estaban anunciando el evangelio de Cristo, pero era por envidia a Pablo, ¿no? Entonces, por causa de la predicación del evangelio, Pablo estaba encarcelado. Y dice en el verso 18, pero eso no importa porque sean sinceros o no, están anunciando
el mensaje de Cristo. Y eso me hace sentirme muy feliz. Y más feliz me sentiré cuando sepa que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Cristo, pronto saldré de la cárcel. Miren, Pablo estaba en una cárcel, pero esta afirmación de Pablo dice: yo sé que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Cristo podré salir de la cárcel. ¿Por qué Pablo estaba encarcelado? Por predicar el Evangelio. Él estaba encarcelado. Era un precio que tenía que pagar, ¿no? Él estaba encarcelado, pero él afirma y dice: por medio de la oración de ustedes y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué vemos aquí? Una total dependencia de Dios. Una total dependencia de Dios. Y dice que a través de la oración y a través del Espíritu Santo, él tenía fe que él iba a salir de esa cárcel. ¿Qué hace la oración? ¿Qué hace la oración en nuestras vidas? La oración es la que tiene el poder de abrir las cárceles. Pablo estaba en una cárcel física, ¿no? Pero existen cárceles espirituales, ¿no? Existen cárceles espirituales donde no solamente el que no conoce de Dios cae. Usted va a decir el drogadicto, el adúltero, el ladrón. Sí, puede ser. Son personas que están prisioneras del pecado, que saben que están haciendo mal y no lo pueden dejar. Correcto, eso es una cárcel. Cuando estamos atrapados en un pecado que no hemos podido dejar. Pero también existen cárceles espirituales. Hombres y mujeres de Dios que muchas veces están en cárceles de opresión, en cárceles de angustia, en cárceles de ansiedad, en cárceles de pecados. Y lo peor es que a veces son pecados que no han sido confesados, ¿no? Pablo estaba en una cárcel física, pero usted y yo necesitamos analizarnos para ver si no estamos en una cárcel espiritual, ¿no? Si no estamos en una cárcel espiritual. Hay personas que siendo cristianos viven con ansiedad, viven con depresión, viven llenos de angustia, viven encarcelados en el miedo y en el temor. Y por más que usted conoce la palabra, muchas veces no puede dejar esto. Eso es una cárcel, eso es una cautividad, ¿ya? Entonces dice que la oración, Pablo dijo: pero creo y sé que a través de la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo y de la oración, todas esas cárceles pueden abrirse, ¿ya? Pueden abrirse. Personas que aún siendo cristianos y conociendo la palabra toda su vida, han vivido enfermos. ¿Será ese el plan de Dios? Estoy segura que no, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Una persona solamente enferma, ¿ya? Cautivada por su enfermedad. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la oración trae libertad. La oración trae rompimiento de cadenas sobre nuestras vidas. El poder de la oración y la ayuda del Espíritu Santo hace que las cárceles sean abiertas y que el que sufría de ansiedad sea libre, que el que tenía opresión sea libre, que el que tenía angustia sea libre, que el que estaba atado al temor sea libre, que el que estaba enfermo reciba sanidad, que el que estaba caído sea levantado y reciba restauración, porque ese es el plan de Dios. Pero ¿cómo logramos esto? Es solo a través de la oración y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No es posible que siendo hijos de Dios, que conociendo realmente la palabra, todavía estemos en cautiverio. Lo que Dios quiere es llamar una iglesia libre y sana para sanar a otros. Ese es el plan de Dios, que nosotros
sanemos, que nosotros transmitamos libertad a las personas. Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Para eso vino el Hijo de Dios, para traer libertad. No es posible que usted tenga 5, 8 años de cristiano y todavía sufra de rencor, y todavía sufra de amargura, y todavía sufra de ansiedad, de opresión, de depresión, de tristeza. Eso no es parte del plan de Dios. Esas son obras del diablo que necesitan ser arruinadas y destruidas. Son diseños satánicos del infierno que necesitan ser quebrados y clamar para que los diseños del reino de Dios vengan sobre tu vida. Entonces podemos ver que la oración trae libertad. La oración trae libertad al cautivo. La oración hace que el que estaba adicto a un vicio salga de él, sea libre de él. Entonces, si usted tiene un hijo, si usted tiene una hija, un esposo, algún familiar que está cautivo, hoy reciba la llave para sacar y para abrir la cárcel de esa persona que está cautiva. La llave es la oración. ¿Con qué? Con la ayuda del Espíritu Santo. Vemos en Mateo 18, 19 y 20. Dios nos habla de la oración personal, pero hay un poder que fluye cuando 2 o más personas están orando de acuerdo, ¿no? Y quiero ver esta cita bíblica en Mateo 18, 19 y 20. Es muy importante y dice: les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, si dos o más personas, familias que me están escuchando, si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo en casa por orar por algo, por pedirle a Dios algo que esté alineado a su voluntad. Aquí quiero hacer un paréntesis. En el libro de Juan dice que si nosotros oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos escucha. Y si Dios nos escucha, podemos tener la certeza que Él nos va a dar la respuesta. Entonces, ¿por qué hay oraciones que todavía no han sido contestadas? Es porque no están alineadas a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Entonces dice aquí que si 2 o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra, para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo va a dar. Si 2 o más personas en una misma familia se ponen de acuerdo para orar por algo, para interceder por algo, si ustedes toman el poder de la unidad, de la unión y se ponen de acuerdo en un mismo sentir para interceder, para pedirle a Dios algo que esté alineado de acuerdo a su voluntad, dice la Escritura que Él se lo va a dar. Él se lo va a dar. Él se lo va a dar. Y dice, porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre. En mi nombre. ¿Qué nombre es? El nombre de Cristo. ¿Ya? Donde 2 o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Aquí vemos 2 promesas. Primero, es que lo que pidamos a Dios puestos de acuerdo, Él nos los va a dar. Y segundo, si 2 o más nos reunimos en su nombre, Él promete estar allí. Promete su presencia. Si 2 o más
se ponen de acuerdo para orar por alguien, la presencia de Dios va a ser manifestada, porque eso es algo que Él ha prometido y es su presencia y es su respuesta a la oración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo en casa. No digo la iglesia porque sé que ahora no nos podemos reunir como antes, pero estoy segura y creo firmemente lo que dice el libro de Hechos, cuando dice que la iglesia comenzó en una casa. Y ahora su casa ya no es su casa, sino que se va a transformar en una iglesia, porque es allí donde está la iglesia de Cristo, en las casas. Si usted se pone de acuerdo con sus hijos, con su esposo, las personas que vivan en casa, si usted se pone de acuerdo para orar por algo, si entra en esa unidad de espíritu, dice que lo que pidamos en la tierra, Dios lo va a dar, ¿no? Dios lo va a dar. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. Y vamos a ver un ejemplo en el libro de Hechos 1, Hechos 1:14, para que ustedes vean que los discípulos de Jesús, los que son discípulos, hacían esto. Dice, estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido. ¿Qué tiene que haber en un grupo de personas que está orando? Unidad. Tiene que haber unidad. Si realmente usted quiere ver la respuesta de Dios a la oración, tiene que haber unidad. Tienen que estar en un mismo sentir. Tiene que haber esa unidad. Dice, estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Vemos dos características. Si somos discípulos, si somos seguidores de Cristo, si somos verdaderamente esos discípulos, tiene que haber unidad en nosotros. No puede haber división. No puede haber división. Tiene que haber unidad. Y número 2, dice que ellos siempre oraban juntos. Oraban juntos. En otras palabras, lo que ellos hacían era interceder. ¿No? Ellos intercedían. Dice, estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús, algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. De nuestra vida como discípulos, porque estoy hablando con discípulos. ¿Quiénes son discípulos? Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. ¿Con quién hace Dios su obra? Con discípulos, con gente que sigue al Señor, con gente que sirve al Señor. Si usted y yo somos discípulos, nuestra misión es entrar en unidad y es orar y es interceder, porque esto es parte de lo que Dios pide de su pueblo, es parte de lo que Dios pide de su iglesia, es parte de lo que Dios está pidiendo de sus hijos. Y usted va a decir, Pastora Melissa, pero no podemos ir a la iglesia. Claro, pero puede hacerlo en casa. Puede hacerlo con su familia. Puede hacerlo. Si ustedes todos son cristianos o con los que son cristianos, usted puede reunir. Si 2 o más se ponen de acuerdo, Dios va a estar allí y va a contestar esa oración. ¿Por qué? Porque hay un poder que fluye en la oración donde hay unidad y donde todos están puestos de acuerdo. Y lo que Dios quiere es que las personas se pongan de acuerdo y pidan, y todo lo que pidan en la tierra en unidad y en un mismo sentir, dice que el Dios se los va a responder y Él se los va a dar. Entonces, si usted está en casa, esta cuarentena, para los que están trabajando, los que no trabajan o están cierto tiempo, no es para estar de vacaciones. Nosotros podemos gobernar. Mire, nosotros podemos gobernar ¿a través de qué?
a través de la oración. A través de la oración. El reino de Dios viene a través de la oración. Nosotros gobernamos en el reino a través de ¿qué? A través de la oración. Y vamos a ver algo en Mateo 16, 19. Voy a leerlo en varias traducciones porque quiero que entiendan algo muy importante aquí. Dice: a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. ¿Quién era Pedro? Un discípulo. Y Dios dice que le da autoridad en el reino de Dios. ¿Qué era lo que se le había revelado a Pedro? Que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahora dice aquí: a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que a nosotros se nos revele la autoridad que Él nos ha dado. Que a nosotros se nos revele la autoridad que obtenemos a través de Cristo. Y dice: todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y todas las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Vamos a ver otra traducción. Y dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Cuáles son estas llaves? Es la revelación. Una de las llaves que Dios nos da es la oración. La oración es una llave. ¿Para qué? Para prohibir o para permitir. Si Satanás ha entrado a tu hogar, es porque tú se lo has permitido. Si el enemigo está haciendo obras en tu hogar, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, es porque muchas veces nosotros abrimos puertas. Nosotros abrimos esa puerta, pero es importante que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos revele el poder de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es una llave que Dios entrega. La gente tiene el conocimiento de la oración, pero todavía no se le revela el poder que hay en la oración. Y dice otra traducción. Dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que ates. ¿Cómo atamos? A través de palabras. Hay una cita bíblica que dice: por tus palabras puedes quedar enlazado, atrapado. Y dice: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. En el cielo. ¿Qué tenemos que atar? Las obras del enemigo. ¿Qué tenemos que atar? Todo lo que el enemigo quiera hacer en la familia, en las finanzas, en la salud, con los hijos, en todas las áreas de nuestra vida. Dice: todo lo que desates en la tierra. ¿Qué tenemos que desatar? Nuestras bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado? Desato bendición, desato salud, desato finanzas, desata todo lo que Dios tiene para ti, pero ¿a través de qué? A través de la oración. Entonces, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado. Entonces vemos el poder que Dios nos da a través de la oración. A través de la oración. ¿Cómo? Orando unos por otros. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo podemos nosotros gobernar? ¿Cómo podemos atar
desatar es a través de la oración. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele la importancia de la oración. No es posible que nosotros tengamos 5, 10 años de cristianos y solamente oremos 15, 20 minutos. Esto no es algo, es como que un bebé coma medio plato y crezca y siga comiendo medio plato. Ustedes saben que mientras más crece, el niño va a comer más. De la misma manera es en el mundo espiritual. Nuestro tiempo de oración necesita ser llevado a otra dimensión, necesita ser elevado. Y si usted es una persona que no puede desarrollar un tiempo de oración personal, únase con más personas y aprenda a orar, interceda, porque es a través del mundo espiritual que nosotros podemos gobernar. ¿A través de qué? De la oración. De la oración. Entonces, muchas veces el enemigo está haciendo obras, pero nosotros no hacemos nada. Nosotros no hacemos nada. Pero la Biblia dice que Cristo arruinó las obras del enemigo. Y es lo que nosotros necesitamos hacer: destruir las obras del enemigo. Y Dios nos ha dado el poder y la autoridad para hacerlo. Entonces, les dejo con esta enseñanza. Espero que sea de edificación para sus vidas y que en nuestras casas podamos levantar altares de oración, altares de intercesión en los hogares, los padres, los hijos. Si 2 o más personas están de acuerdo, es suficiente para que los cielos sean abiertos a tu favor y a mi favor y podamos recibir la respuesta que viene del cielo. Que el Señor les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.